fue aprobado por la Comisión Mixta y por el Senado y quedó listo para la aprobación de la Cámara de Diputados, que es el último trámite antes de convertirse en ley. Esto es un proyecto bien esperado, que vienen empujando las pymes hace un rato largo, vienen empujando también, por ejemplo, la Asociación de Emprendedores. Hay varias organizaciones que han venido empujando esto. ¿Qué quiere decir en el fondo? Es que les paguen hoy día prácticamente a las pymes se les paga, no sé, a 60, de repente incluso 120 días, y la idea es que se les pague a 30 días, sabemos porque finalmente la continuidad de estas pequeñas empresas depende mucho de poder contar con estos flujos de caja permanentes, y cuando se demoran los pagos de repente se les complica un poco, se les complica el panorama. Ya habíamos conversado sobre esto anteriormente, ¿te acuerdas, Eduardo? Uh-huh. Nuestro panel regulatorio, un poco de cuáles son las implicancias de esta ley, cómo se va a aplicar finalmente, que eso, una cosa es la ley, otra cosa es la aplicación de la ley. Pero para conversar sobre esto tenemos acá en el estudio a Diego Sofia, director ejecutivo de Efectivo. Es una compañía con más de 10 años de experiencia liderando proyectos PYME. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo estás? Gracias a ti por venir acá. Queríamos preguntarte un poco a través de tu experiencia también en Efectivo, ¿cuáles son los principales perjuicios que se les causa a las pymes cuando se les paga a 60, 120 días? ¿Y cómo funciona un poco hoy día el tema de los pagos? ¿Es a 60, es a 120 o incluso puede ser incluso a más plazo? No se sabe ya cuánto es, esa es la realidad, digamos, porque además muchas veces se fijan plazos, pero esos plazos ya te dicen 60 días. Y eso significa que al día 60 uno puede levantar el teléfono y empezar a preguntar para cuándo está el pago. Claro. Que va a estar en 2 semanas más, que sea. Entonces, tampoco se cumplen mucho los plazos en la mayoría de los casos. Hay excepciones que funcionan bastante bien, y esas excepciones dicen que se puede hacer bien las cosas, pero la regla general es que los plazos no son claros y son bastante extensos. ¿Cómo afecta? Puede llegar a impedir que una pyme siga funcionando, porque se quedan sin capital de trabajo, si al final ese es el gran dilema. Entonces, uno de los principales aspectos positivos que se apruebe la ley es el tema de la dinamización de la economía. Las pymes van a tener más capital de trabajo, van a poder producir más, pueden vender más. Entonces, ese era uno de los grandes temas en que se afectaba a las pymes. Ahora, yo creo que hay otros dos aspectos que son muy positivos que se apruebe esta ley, aparte de la dinamización de la economía, que a lo mejor podría aportar también al crecimiento, al haber más negocios. Está el tema de las ineficiencias también que tenía que absorber una pyme por culpa de la gran empresa. La gran empresa se financiaba a costo cero, la pequeña empresa tenía que salir a buscar financiamiento a un costo más alto del que lo podría hacer la gran empresa, porque tiene menos respaldo, qué sé yo. Entonces esa ineficiencia de la gran empresa se traspasa a la pequeña empresa, que con menos recursos, con menos espalda financiera, si no puede soportarlo en un tiempo, termina cerrando también. Entonces se termina liquidando a empresas no por ineficiencias propias, sino por ineficiencias de la contraparte. Solo para estar claro, tú estabas hablando, por ejemplo, que si una empresa tiene que ir a financiarse, estás hablando de un factoring o algún tipo de cosas así. Ya. Claro, entonces, no sé, por la gran empresa se puede financiar, no sé, a una tasa mensual del 0,5, pero la pequeña empresa va a encontrar una tasa del 2%. Entonces ya hay una primera ineficiencia por ese hecho nomás, de demorar el pago y tener pagos a 90 días, a 120 días. Las municipalidades, ¿para qué decir? No se sabe cuándo pagan. Claro. Ahora, mi tema es cómo se va a fiscalizar esto, y en el fondo, si es ¿cómo lo ves tú de que se pueda aprobar? O sea, que se pueda realizar finalmente, que se pueda pagar a 30 buena días. Intención, claro. Y lo que hablábamos también en el panel regulatorio la otra vez es que quizás si quieren aplicar la ley, estas pymes, o llevar adelante, que sea un proceso de que acusar una falta, pueden destruir la relación que tienen con un pagador. Entonces, ¿qué contempla la ley para eso y cuál es tu visión? Sí, a ver, lo primero, y ahí da lo mismo cómo se escriba la ley, cuál sea la ley, está el tema de la buena fe y hacer el tema del eslogan ProPyme una cultura ProPyme. O sea, entender cómo afecta a la pyme que uno no le pague en los plazos razonables. Y razonables son 30 días, no es más. Y a veces si venden los productos, son productos de compra y venta, que los venden en una semana, no tengo que pagar los 30 días, le puede pagar en una semana. Entonces lo primero que tienen que entender las grandes empresas, que empezaron con muchos empresarios que fueron emprendedores, digamos, que entiendan a lo mejor el tema, mejor que a lo mejor los ejecutivos que están ahí, cuál es el daño que hacen y que tienen que tener una cultura propia. Porque si no le van a encontrar la quinta pata al gato, digamos, en la ley. Yo no soy abogado,
vi el proyecto de ley y en primera instancia pareciera que está bien hecho. Ahora, está el tema de las excepciones, que yo también digo, deben existir las excepciones, uno también tiene que tener un espacio de negociación con la contraparte. Ahora, se estipula también, hay un pago de un interés que está reglamentado en la ley, hay un costo, una cuota fija de un 1% si no se cumple el pago. Entonces, hay también algunos mecanismos de castigo contemplados si no se paga a 30 días. Pero claro, se puede producir lo que dice tú, Eduardo, que si no se entiende esto de la cultura pro-pyme y de cómo ayuda esto a la economía, la gran empresa puede decir, bueno, entonces trabajo solamente con grandes empresas, porque puedo negociar otros plazos de pago. Entonces, eso va a haber que tener ojo, va a haber que estar atento cómo se aplica al final la ley y que las empresas un poco recojan el sentido que hay detrás, más que lo que se estipule punto a punto, ¿cierto? Pero tú estás optimista. Bueno, recordemos, estamos hablando con Diego Sofia, director ejecutivo de Efectivo, que es una compañía que lidera proyectos pymes. ¿Tú estás optimista de que va a ser aplicable esta ley o no? ¿O cómo se siente en la industria de las pymes este tema? O sea, puede quedar solo en las buenas intenciones. A ver, creo que el escenario de cualquier forma es mejor que lo que había antes. Ya. O sea, hay una mejora, sí. Ojalá sean los términos que esperamos como pymes, como emprendedores, y que se cumpla con los pagos a 30 días y que 30 días sea el plazo final, ya, y se puedan recibir los pagos a 20, 25 días, porque eso se puede hacer. Hay grandes empresas que lo hacen desde hace mucho tiempo sin ley, y funcionan bien, y son competitivas, y tienen buenos resultados. Entonces, ¿por qué no otras empresas, ahora con la presión que tienen de la ley, pueden hacer lo mismo? Yo creo que al final va para allá. También hay un artículo que habla de la competencia desleal, si es que permanentemente no se cumple con el plazo de pago estipulado en la ley, que me parece muy sano, porque claramente hay una competencia desleal si la empresa del lado grande está pagando a 30 días y la otra se está financiando a costa de las pymes y está pagando a 90 días. Entonces, sí estoy optimista porque creo que el escenario es mejor que lo que había, eso de todas maneras. Esperemos que la ley penetre en la cultura de las grandes empresas y sea una realidad la aplicación. Diego, ¿qué pasa con el Estado? Porque el proyecto incluye también al Estado como contratador de pymes. Mucha gente hablaba, en el fondo, cuando se discutía el proyecto, que que en el fondo uno de los peores pagadores finalmente es el mismo Estado. Entonces, ¿están también obligados ellos a pagar a 30 días ahora, una vez que se promulgue esta ley? Súper buen tema. También van en la ley, pero por lo menos las municipalidades y salud, no conozco mucho el ámbito de salud más que lo que aparece siempre en los medios, pero sí las municipalidades son los peores pagadores del Estado. O sea, las municipalidades mal administradas puede pasar un año antes que te paguen una factura, que te digan, sí, la vamos a pagar, pero todavía no tenemos los fondos, o les llegan los fondos para algo y se lo gastan en otra cosa. Entonces, son los peores pagadores que hay, peores que las empresas en general, las municipalidades mal administradas. Y lamentablemente para ellas, salud y municipalidades, el plazo es de 29 meses desde que se promulga la ley, versus las otras empresas que son, 24 meses, que son 60 días, pero empieza el cuarto mes, creo, a operar, y después baja a 12 meses. Los peores pagadores tienen 29 meses. Eso es la parte, yo creo, más lamentable de cómo se estructuró la aplicación de la ley. Y quería hacer una precisión. Me soplaron que el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y solo queda que será promulgado por el gobierno. Cuéntanos un poco, Diego, sobre Efectivo. Un poco, ustedes son asesores de pymes, ¿no? ¿Y cómo les afecta en su negocio, positiva o negativamente, esta ley? Sí, nosotros somos asesores de pymes fundamentalmente por el tema financiero. Entonces llegan muchas empresas que están bien complicadas con el tema de flujo caja, donde este tema del pago es recurrente. Hay clientes que me dicen, pucha, amigos, la ley, si se aplica esto, se me solucionan los problemas. Y es así, porque a la empresa le pagan a 120 días y él tiene que pagar a 30. Entonces tiene un costo financiero muy alto. Entonces esto nosotros lo vemos cotidianamente y la verdad que es una gran ayuda para la gran mayoría de las pymes. Pero para la empresa que ¿te vas a quedar sin asesoría? ¿o No.
A ver, creo que los que se pueden ver más afectados son el tema de factoring, que a lo mejor van a tener menos clientes tan necesitados. Otro cosa que pero esa menor ganancia de factoring se va a ir a eficiencia a otros lados, digamos, a las mismas pymes. También puede que disminuyan otros negocios colindantes que tenían las grandes empresas, que este tema del pronto pago. Que dicen, ya, ok, nosotros aquí está la orden de compra, la factura, te pagamos 60 días, pero si quieres que te paguemos ahora o 30, te ofrecemos esta tasa súper conveniente y nosotros te pagamos antes. O sea, la plata la tienen. El riesgo de ese negocio para ellos es cero, porque el riesgo es que ellos paguen. Entonces, y te ofrecen una tasa que la verdad no es la super tasa que uno esperaría, bueno, si tienen riesgo cero, una tasa mínima, una tasa que te la ofrece. Es un negocio banco asociado finalmente. Claro, entonces ellos también, esos negocios se van a achicar, pero el tema, en lo que va a ayudar también, para la asesoría que nosotros hacemos, es la planificación. Porque te va a decir, ok, me van a pagar en esta fecha y me van a tener que pagar en esta fecha. Ahora no se sabe cuándo te van a pagar. Claro. Entonces, eso va a ayudar también en la parte que nosotros vemos de planificación y de gestión de las finanzas, pero la gestión misma de las finanzas en muchas pymes que tienen buenos negocios va a veces porque no trabajan con un presupuesto, no preparan el flujo de caja, no controlan los ingresos, los egresos, el tema de la cobranza. Entonces, la verdad que es un mundo muy amplio como para que se acabe, digamos, con este tema, que va a solucionar muchas cosas, pero no todo. Te quería preguntar, estamos conversando con Diego Sofia, director ejecutivo de Efectivo, que es una compañía con más de 10 años de experiencia liderando proyectos PYME. ¿Cómo viste tú la tramitación de esta ley? Los actores un poco, ¿cuáles fueron como los principales ruidos que generó y cómo lo estabas viendo tú también desde Efectivo, que me imagino que ustedes siguieron muy de cerca el proyecto? Sí, lo seguíamos, la verdad no nos involucramos, y ahí hay que agradecer también a la SECH y otras instituciones que claramente fueron las que tiraron el carro de esto, porque sin esa pega no salía nunca esta ley, que era un anhelo de hace varios años. Y creo que desde que el gobierno también dijo ya, ok, yo me voy a subir al carro de la tramitación de esta ley, los plazos fueron razonables también en los que se dio. A mí la gran duda que me genera, y dejo la pregunta abierta, es a los senadores y diputados que votaron en contra, porque la verdad no ¿cuáles serán las razones de por qué hacen ese voto en contra? Que si bien, claro, fueron clara minoría, no deja de ser significativo que haya, no sé, 10 senadores que voten en contra de una ley que yo lo veo por todos lados beneficiosa. Quizás habría sido por estoy quizás especulando un poco, pero un tema es la aplicabilidad de una ley. O sea, si hay gente que dice que la cultura en Chile ya funciona así, esto de aplicar plazo lo ven como una imposición que no es realista. ¿Qué puedes decir a eso? Porque no son solo las grandes empresas quizás las que se demoran, también hay detrás una pyme que también se demora a otra pyme, cuando que se demora después a otra pyme, también hay un efecto de cadena a veces en el retraso de estos pagos. Entonces, claro, la gran empresa, tú dices que, y concuerdo contigo, tienen el efectivo para de repente ponerse ya, ok, tenemos que pagar a 30 días, lo podemos hacer a 30 días, pero al aplicar la ley, quizás estas pymes que ya acarrean retrasos en pago, se van a ver en problemas por esta misma ley. Sí, pero al final, como dices tú, hay un efecto cadena. O sea, ¿por qué a esta otra pyme le falta plata para pagar? Muchas veces porque su cliente grande le demora los pagos más de lo razonable. Y si no, es porque realmente no tiene la rentabilidad o la eficiencia como para funcionar en el mercado, que también eso se va autorregulando, pero el tema es que se autorregule y no que se restrinja por un tema de que la gran empresa no paga y frena toda la cadena hacia adelante. Y el tema bueno, vamos a ver cómo funciona el tema de la aplicabilidad, pero a ver, también hay otras leyes que en otros ámbitos que han tenido mucho más, digamos, recaúne en cuanto se dice cómo se va a lograr la aplicabilidad con el tema, no sé, de la ley Emilia, por ejemplo. Entonces decíamos, esto va a ser imposible, qué sé yo, pero vemos que al final igual penetra. El tema de los sellos también en los alimentos. Al final igual penetra y las grandes empresas de alimentos terminaron reformulando los productos. O sea, al final igual va a tener un efecto positivo. Puede que al principio tenga algunos antagonistas, digamos, en cómo hacer la aplicación y surjan algunos problemas, pero creo que en un mediano plazo los resultados van a ser positivos.
Perfecto. Bueno, te queremos agradecer. Estábamos hablando con Diego Sofia, director ejecutivo de Efectivo, que es una compañía que lidera proyectos PYME. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, por venir. Eduardo. Estás en Pauta Bloomberg.